Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de su divina presencia para darle gracias, Señor, por la vida, por las fuerzas, por la salvación, por el privilegio, Señor, de darnos la oportunidad, Señor, de vivir y existir en este mundo. Pero sobre todo, más que privilegio, cuando hemos sido llamados por el Señor Jesucristo a través del Padre Celestial. Así, Padre, damos gracias en esta hora por haberse fijado en nosotros, Señor, viles personas que estábamos en el mundo en delitos y pecados, pero usted se complació de nosotros y nos llamó por su gracia y por su amor. Gracias por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que nos compró a precio de dolor, a precio de sufrimiento y a precio de su sangre preciosa. Así, Padre, en el nombre de Jesucristo, le doy gracias en esta hora, le bendigo, le alabo y le glorifico. Oh Dios de los santos, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac. Gracias porque usted, Señor, nos ha llamado, siendo, Señor, que fuimos adoptados por la presencia del Señor Jesucristo, pero sobre todo también por la presencia de su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque usted, Señor, nos ha dicho que nosotros podemos decir Abba Padre ahora. Antes a un fulano justanudo le decíamos Padre, cuando en realidad no es así. Es cierto, ciertamente que nunca jamás de mi boca salió esa palabra, pero sí de multitudes de personas que le llaman a un hombre pecador, le llaman Padre. Y cuando usted dice en su escritura que usted es el único Padre y que a nadie le llaméis así, solamente al Dios creador de los cielos y de la tierra. Oh Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos ofrece usted, Señor, de que usted nos ha salvado a través de que usted, Señor, envió a nuestro Señor Jesucristo en persona humana para salvarnos. Ahora pues, en esta hora, Señor, quiero presentarme ante su presencia, Señor, para que usted sea el que conduzca su palabra con denuedo, conforme el Espíritu de Dios así lo quiera. Señor, como vasos en su presencia estamos para que seamos, Señor, de provecho y seamos de bendición para el mundo como vasos, pero más que todo, en la honra y la gloria sea a Dios, porque de Él es la palabra y la salvación. Así, Señor, en esta hora vamos a hablar de su palabra, sabiendo que usted, Señor, dará las palabras adecuadas, Señor, y será destruida toda obra del diablo que se interponga en la mente y en los corazones de las personas y aún en nosotros mismos. Porque así, Señor, sabemos que la palabra tiene que correr y tiene que glorificarse y tiene que arrepentirse la gente de sus pecados para que puedan alcanzar la misericordia de Dios. Así, Señor, bendecimos a todo su pueblo en el mundo entero y también a todos aquellos que van a venir a sus caminos. Padre, gracias por la oportunidad que nos da. Y Señor, ayúdenos, guárdenos, sabiendo que vivimos en un tiempo crítico de la historia. Así, Padre Santo, en esta hora vamos a abrir su palabra, palabra que ya nos la ha dado usted, Señor, en el momento preciso, cuando usted me habló esta tarde y me dijo que quería que predicara este día y que usted era el que iba a hablar a través de su palabra. Así pues, sabiendo y considerando que el autor y consumador de la fe es el Señor Jesucristo y que su palabra se mueve por su Espíritu Santo y que es el que cambia las vidas y reconcilia al hombre con Dios, es por eso pues que venimos ahora a buscar el rostro de Dios, su presencia bendita y buscando su consejo, su dirección. Así, Padre Santo, gracias en este momento, le bendecimos, le adoramos, le exaltamos. Oh Cordero Santo, bendito y alabado sea su santo nombre. Señor amado, así pues nos disponemos en este momento a hablar su palabra conforme su Espíritu quiera que la hablemos. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su Espíritu. Amén. Amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, en esta tarde yo me encontraba en un lugar comiendo. Recordemos que han estado cerrados los restaurantes. Recordemos que ha estado todo esto muy difícil en todos estos días. Yo
Es muy raro que yo salga y vaya a un lugar, pero en esta ocasión me tocó ir a un lugar y apenas había terminado de comer, que no comí demasiado. Ahí me traje la comida a propósito. Cuando el Señor me habla, empiezo a sentir la presencia de Dios cuando veníamos en el freeway. Y yo quería hablarle a mi hija y no podía, porque la boca la tenía tiesa, como algunas veces Dios me hace sentir así cuando Él quiere dar un mensaje. Quería hablar, no podía. Quería dirigirme a mi hija para decirle lo que estaba pasando en ese momento y que no se espantara. Y ella ya sabe cuando Dios quiere hablar. Pero de todas maneras es bueno comunicarle a la persona que va al lado de uno lo que está pasando. Y Dios me habla inmediatamente en diversidad de lenguas angélicas y empezó a decirme que quería que yo le ministrara la palabra en esta noche. Así pues, basado en eso, estoy ahora aquí delante de Dios y delante de ustedes. Amados amigos, la palabra que el Señor me dé, esa es la que voy a mostrarles a ustedes. Así pues, Dios me dio Zacarías, el libro del profeta Zacarías, y me dio el libro de Romanos. Vamos a comenzar hablando de Romanos 5 en el verso 1, que dice a la letra así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Veamos el otro texto que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego el verso 11 dice, fíjese bien, pero vamos al 9 mejor: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos leído capítulo 5, verso al 11, del 1 al 11. Así continuaremos mirando el capítulo 8, que a la letra dice de esta manera, lo vamos a juntar al final. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Bien, ahora vamos a un verso más. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese el 7 que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así pues, vemos cómo el Señor está hablándonos
nos habla de diferentes puntos. Nos habla de la fe en Jesucristo y nos habla del Espíritu. En la fe, cuando creemos en el Señor. Y en el Espíritu, por cuanto vivimos en el Espíritu, somos hijos de Dios. Y lo dice bien claro, que el que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene a Dios, porque vive en su carne. Por lo tanto, aunque tuviera fe, pero si no vive en el Espíritu, vive en la carne. O sea, hay gente que dice, yo voy al cielo. Y la gente piensa aquí en la tierra que cuando alguien se va de la tierra es que ya está en el cielo. Yo dije en una ocasión que para entrar a un país hay que traer documentos en regla. Hay que aplicar para diferentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama eso? Tratados, se le puede decir, pero diferentes leyes que aplican para, por ejemplo, permiso de trabajo, residencia, naturalización, ¿verdad? Entonces, basado en todo esto, vemos que para entrar al reino de Dios no es porque una persona diga aquella persona se fue al cielo, no, porque hay que cumplir con los requisitos que Dios demanda. Pero ¿qué es lo que Dios demanda? Solamente dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Darle el corazón a Dios significa rendirse a Dios. Significa dejar las cosas carnales del mundo. Significa ver la palabra con los ojos. Pero aparte de mirarla, almacenarla en nuestra vida. Y es por eso que viene a ser lámpara para nuestro espíritu. Es una lumbrera a nuestro corazón. Entonces, pues, si los mismos ojos de nosotros son luz para nosotros, ¿cuánto más es la palabra de Dios? Porque una persona que está ciego tiene que ser llevado por alguien para que no tropiece porque no mira. Y si lleva un bastón, de todas maneras tiene que ir con ese bastón moviéndolo para poder saber con qué puede topar. Pero eso no le garantiza que puede ser tan seguro. Tiene que depender de otra persona para que le ayude. Y es por eso pues que en este caso nuestro ayudador es el Espíritu Santo para vivir la vida de Dios. Porque de lo contrario seríamos como todas las religiones muertas que están en el mundo, que fueron creadas por hombres y que el día de hoy estos hombres, por haber hecho estas sectas o estas religiones, ahora están en el infierno. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron en rebelión contra Dios a cambiar los términos de la palabra de Dios como la palabra dice. Ellos cambiaron la interpretación de la palabra. Ellos le añadieron o le quitaron y ahora todas esas personas en el mundo están confusas y ellos creen que saliendo de este cuerpo van para el cielo. ¿Por qué tengo que hablar todo esto? Bueno, tengo que hablar esto porque nosotros nos enfocamos en las cosas de la tierra. Nos enfocamos en las cosas de la vida, nos enfocamos en las cosas que nos atraen constantemente. Y cuando hay momentos difíciles es cuando se pierde la esperanza, es cuando se pierde la fe. Recordemos al patriarca Abraham. Abraham era un gentil, Abraham no era judío, no era ni siquiera en su mente de él pensó que él, la descendencia de él, iba a ser tan grande que se iban a llamar también israelitas. Él no pensó así. Recordemos que Sara era estéril y que tenía 90 años. Y que Abraham tenía 100 años y todavía no había nacido el hijo de la promesa. Porque en el año 86 de la vida de Abraham le nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Aunque haya sido el primero que nació, no era, porque no era hijo de Sara, sino de Agar. Entonces aquí viene el contraste de la carne con el espíritu, porque dice que los que adoran en el monte Sinaí se basan en los términos de la ley, que es Ismael, Agar.
Pero cuando venimos a la ley del Espíritu, es cuando nosotros nos llamamos hijos de la fe, hijos de la esperanza, hijos del amor de Dios, hijos del Espíritu Santo sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla con Abraham, Abraham está en Ur de los Caldeos. Dios le habla a los 70 años para que salga de Ur de los Caldeos, y Dios le dice que iba a ser una nación grande de él cuando no había ni esperanza de hijo, porque la mujer era estéril, y de 90 años ya ni asuntos de óvulos de menstruación habían en su cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Sara pensaba que dándole la criada de que tenían, ella iba a procrear hijos, pero eran hijos ajenos, no de su sangre de ella. Podía ser de la sangre de Abraham, pero no de ella. Entonces, basado en estos términos, es cuando Dios nos habla de los asuntos de la vida del ser humano. Entonces es cuando Dios nos dice que no pongamos nuestra esperanza en la carne, que no esperemos, no tengamos ese concepto, porque ahí no emana la vida en la carne. La carne es enemistad contra el Espíritu de Dios, porque los que esperan en la carne esperan en el hombre, esperan en el ser humano, pero los que esperan en Dios esperan por el Espíritu pacientemente, porque el Señor ya los reconcilió y los adoptó como hijos de Dios. Entonces, basado en que Abraham era un gentil y Dios lo llama, pero Dios quería que Abraham tomara determinaciones serias en su vida. Y las determinaciones serias que Dios quería que él tomara era que dejara a su padre Tera o Taré, porque este hombre era un idólatra. Este hombre andaba con muñecos adorando esas cosas. Entonces, pero Dios no quería nada de ningún contacto de lo que es la carne y de lo que es la hechicería, idolatría y satanismo. Es por eso pues que Dios lo llama y le dice: quiero hacer una nación grande de ti. Quiero que tú comprendas y entiendas que yo no quiero nada con el pasado de la historia de tu familia, porque yo no soy ese tipo de Dios. El Dios creador de los cielos no necesita un muñeco para que la gente piense que ahí Él está. Porque esos muñecos son de madera, de cartón y están muertos, vacíos, pero el diablo se manifiesta a través de ellos. ¿Por qué? Porque Él es el engañador, el usurpador de lo que es Dios. Es por eso pues, ¿por qué traigo esta a colación ahora? Bueno, dice la palabra de Dios que el tiempo de los gentiles se termina, y al terminarse el tiempo de los gentiles, seguramente que el príncipe que tomará el lugar en Israel es half and a half, es gentil y quizás tenga raíz judía. ¿Por qué? Porque viene con ascendencia de los reyes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, me voy a desviar un poquito para poder entrar a lo que está pasando ahora. La gente piensa que poner los ojos en un hombre, esa es la esperanza. Pero recordemos una cosa: por centurias de centurias de centurias, llevamos 6,000 años de existencia sobre la tierra, con 20 años más, empezando el 7º milenio con 20 años. ¿Y qué ha pasado? Todos los reinos que han existido, empezando desde Nimrod, que hizo la torre de Babel y que se rebeló contra Dios, y que todos los hombres fueron esparcidos en el mundo entero y llevaron toda la idolatría, la hechicería al mundo entero. Y por eso podemos ver las pirámides y podemos ver los mayas, los aztecas, todos los hombres que formaron clanes de tribus. Podemos ver pues que este hombre Nimrod fue uno de los hombres más viles de la historia del mundo, porque llevaron a toda la gente a la idolatría y la hechicería, y por ende a la adoración a los demonios. Recordemos que la mujer de Nimrod, Semiramis, y su hijo Tamuz, encontramos pues una historia revertida de la verdadera verdad. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Nimrod fue creado, viene de la tribu de Cam y viene de la tribu más, se puede decir, de que se contaminó en el nombre de Canaán. Bien, no quiere decir que Dios de esa tribu no va a tener santos. Claro que sí, porque Dios escoge al de corazón humilde y sencillo.
no quiere decir que todas las tribus están perdidas y que no van a encontrarse con su Creador. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que los descendientes de Caín, que